Estimados colegas, en esta ocasión voy a compartir algunos aspectos muy importantes para elaborar una experiencia de aprendizaje. De acuerdo a la resolución viceministerial número 094/2020 Minedu, la experiencia de aprendizaje es el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación o un desafío. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. También podemos decir que estas actividades son potentes, que desarrollan pensamiento complejo y sistémico, consistentes y coherentes, deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Nos muestran también que estas actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados y, si es posible, realizarse en dichos contextos. En conclusión, podemos decir que la experiencia de aprendizaje es la secuencia de actividades o sesiones que conducen a los estudiantes a desarrollar sus competencias al enfrentar con éxito una situación retadora. Tenemos algunas características de la experiencia de aprendizaje que siempre están centradas en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. También deben considerarse las características de los estudiantes, su nivel de autonomía, entre otros aspectos. Se requiere del apoyo o de la mediación del docente y la evaluación para el aprendizaje. También se busca fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes mediante la autoevaluación, la metacognición y autorregulación. Finalmente, hacen uso de diferentes medios, herramientas y recursos para el aprendizaje. ¿Cómo planificar las experiencias de aprendizaje? Pueden ser planificadas de forma intencional. Para ello se debe diseñar, también de forma deliberada por los docentes, de acuerdo con los estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones. Los propios estudiantes también plantean de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. Las experiencias de aprendizaje se debe plantear y se debe cumplir con dos condiciones. La primera es que demanden emplear competencias, lo que implica que no pueden ser afrontadas en periodos breves de tiempo, dada su complejidad. Que en la medida de lo necesario y lo posible reproduzcan o reflejen la realidad. Para ello también se debe diseñar sesiones de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, estudios de caso u otras experiencias. Sin importar los esquemas o estructuras que tenga la planificación de la experiencia de aprendizaje. Es importante concebir una lógica al planificar organizada en 3 procesos que se pueden dar de forma simultánea, recurrente o iterativa. Los procesos de la planificación responden 3 preguntas. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Se debe determinar el propósito de aprendizaje como base en las necesidades identificadas. La siguiente pregunta: ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre ese progreso. ¿Y cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Tendré que diseñar, organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. También para planificar debo tener en cuenta los enfoques transversales, inclusivo o de atención a la diversidad, intercultural, igualdad de género, ambiental, búsqueda de la excelencia, orientación al bien común, de derechos. Son los enfoques transversales. También se debe tener en cuenta los aprendizajes del perfil de egreso.
Podemos decir que resuelve problemas, indaga su entorno, se comunica de manera activa, aprecia y crea el arte y la cultura, es activo y saludable, convive en democracia, se valora a sí mismo, gestiona proyectos de emprendimiento, se desenvuelve en entornos virtuales, aprende con autonomía, desarrolla su espiritualidad. En este contexto de la educación a distancia, se da mayor énfasis a que el estudiante desarrolle procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y sus resultados. Asimismo, el estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información y gestionar su comunicación y su aprendizaje. Desde el Currículo Nacional de Educación Básica hay aprendizajes transversales que toman crucial protagonismo en la situación actual de la educación a distancia. Ellos son las competencias transversales. Tenemos 2 competencias: gestiona su aprendizaje de manera autónoma y se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TICs. Veremos la primera competencia de gestiona su aprendizaje de manera autónoma, donde nos indica que su enfoque tiene como meta cognitivo autorregulado. El estudiante, acá nos indica que el estudiante es consciente del proceso que realiza para aprender. Eso le permite participar de manera autónoma en el proceso de aprendizaje, gestionar ordenada y sistemáticamente las acciones a realizar, evaluar sus avances y dificultades, así como asumir gradualmente el control de esta gestión. En ese sentido, también nos permite definir las metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. La siguiente competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TICs. Su enfoque es alfabetización digital y mediación interactiva. Esta competencia nos indica que el estudiante interpreta, modifica y optimiza entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de información, de modificación y creación de materiales digitales de comunicación y participación en comunidades virtuales. En tal sentido, esta competencia también personaliza entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y crea objetos virtuales en diferentes formatos. Pues de acuerdo a la resolución viceministerial a 093-2020 Minedu, las actividades de las experiencias de aprendizaje se define a partir de situaciones particulares que están orientadas al desarrollo de competencias. En ese sentido, las experiencias de aprendizaje deben dar cuenta de situaciones problemáticas para las cuales se propone el desarrollo de ciertas competencias. Podemos decir que también la situación que se vive actualmente asociada al contexto y a la coyuntura generada a partir de la pandemia es muy variada y plantea retos de distancia, naturaleza, las competencias de los estudiantes. Podemos encontrar gran variedad de situaciones relacionadas como las siguientes. Tenemos el cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia, la convivencia en el hogar, la ciudadanía y el bien común, el uso del tiempo libre y el bienestar emocional. Es una gran variedad de situaciones que nos presentan.
Frente a las experiencias de aprendizaje propuestas por la estrategia Aprendo en Casa y otras estrategias implementadas en la educación a distancia, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las demandas del contexto, el docente puede contextualizar. ¿Para qué? Para garantizar la comprensión de las actividades y sesiones. También el docente puede adecuarlas o adaptarlas cuando requiera realizar cambios en relación a los niveles de competencia y saberes que tienen los estudiantes. También el docente puede hacer cierto énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos, articular con otros saberes. Tenemos algunos elementos de una experiencia de aprendizaje. Propósito de aprendizaje. Nos dice que orienta hacia dónde estamos yendo, qué es lo que pretendemos lograr en el estudiante. Es el norte que inspira todo el proceso de aprendizaje. También podemos decir que la situación significativa conecta al estudiante con la experiencia, lo reta a resolver problemáticas que se presenten en diversos contextos. Producto es el resultado del proceso de aprendizaje que nos muestran mediante las evidencias de aprendizaje y cuenta con características específicas. Criterios para evaluación. Nos describen allí las características, las cualidades que debe tener o cumplir el producto. Secuencia de actividades. Es un conjunto de actividades de aprendizaje que se relacionan y están conectadas con otras, permitiendo obtener un producto propuesto. El desarrollo de una experiencia de aprendizaje, podemos observar que el desarrollo de una experiencia de aprendizaje se da un conjunto de actividades. Estas actividades tienen una característica particular, están conectadas entre sí. Podemos decir que hay una conexión directa de cada una de ellas. La actividad 1 se conecta con la actividad 2 y así sucesivamente, todas ellas. Durante el desarrollo de las actividades se va a dar dos procesos pedagógicos. La primera es la mediación pedagógica, la segunda es la evaluación formativa, donde el docente va a acompañar a los estudiantes y que también le va a permitir recoger evidencias de proceso, como producciones y actuaciones, llevando a realizar la retroalimentación oportuna y pertinente, con la finalidad que los estudiantes mejoren y logren el producto que el docente espera, ¿no? Se constituye como una evidencia de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué busca con las experiencias de aprendizaje? El actuar competente de los estudiantes. Eso se busca con la experiencia de aprendizaje. ¿Cuándo? Cuando identificar problemáticas y propone posibles alternativas de solución. ¿Cuándo se logra el estudiante ser competente? Cuando propone y comprueba soluciones pertinentes y estrategias. ¿Cuándo se logra ser competente el estudiante? Cuando reconoce sus capacidades. También tenemos que analiza sus decisiones de manera ética, toma decisiones oportunas y actúan de forma adecuada. ¿Qué buscan los estudiantes? Seguimos buscando, ¿no? Para que el estudiante sea competente con el actuar. Tenemos cuando son críticos, reflexivos sobre lo que ocurre en su entorno, cuando son creativos e innovadores, generan ideas y crean productos originales. Pues nuestros estudiantes también gestionan su aprendizaje de manera autónoma. Eso muestra ser competente. También se desenvuelve en entornos virtuales, evalúan, reflexionan e identifican mejoras para seguir aprendiendo.
cómo deben ser las experiencias de aprendizaje. Al planificar, ejecutar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la experiencia de aprendizaje, deben ser tomadas en cuenta las siguientes orientaciones. Primero, partir de situaciones significativas, que nos da a entender diseñar, seleccionar situaciones que muestren prácticas sociales que respondan a los intereses de los estudiantes y cumplan el de retar sus competencias. Tenemos también que se debe tener en cuenta generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. ¿Cómo se genera ese interés? Mediante la confianza, ¿no? Para lograr que el estudiante asuma confianza y responsabilidad, es necesario que perciba que la experiencia tiene sentido para él. Para ello debemos involucrarlo en la planificación y que conozca la situación significativa, el propósito de aprendizaje, la evidencia y los criterios de evaluación. También se debe tener en cuenta para la experiencia de aprendizaje, aprender haciendo. ¿Qué nos quiere decir? Que las actividades de la experiencia deben situar a que el estudiante ponga en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan en la práctica identificando y solucionando problemas. También se debe tener en cuenta a partir de saberes previos con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Es necesario recuperar y activar sus saberes previos, pues estos son determinantes y constituyen la base del aprendizaje. También otro aspecto muy importante, construir el nuevo conocimiento, que se requiere que el estudiante logre un dominio aceptable de conocimientos, así como ser capaz de transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. Otro aspecto muy importante que se debe tener en cuenta es aprender del error o el error constructivo. El error es empleado de forma constructiva como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y la revisión de los diversos productos o tareas tanto del profesor como del estudiante. El aspecto más importante también tenemos generar el conflicto cognitivo, que se requiere plantear un reto cognitivo significativo para el estudiante, que le permita poner en juego sus capacidades y le motive a buscar respuestas, dando paso a un nuevo aprendizaje. Bueno, el aspecto que mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior, esto nos da a entender de que la conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje y la atenta observación del docente permite que el estudiante realizar tareas con distintos niveles de complejidad. Tenemos otro aspecto muy importante, promover el trabajo cooperativo. Frente a una situación retadora, también se debe impulsar a nuestros estudiantes el trabajo en equipo, considerado para la cooperación, la colaboración, la complementariedad y la autorregulación. Tenemos también promover el pensamiento complejo, en donde aquí se busca que el estudiante aprenda a analizar la situación que lo desafía, relacionando sus distintas características a fin de poder explicar, así que vea el mundo de una manera integrada y no fragmentada. ¿Cómo aportan las experiencias de aprendizaje? Tenemos el aporte en la familia, ¿no? El estudiante y el docente. Su aporte es muy importante en la familia, ya que confía en las capacidades de sus estudiantes, se interesa por lo que hacen, les brinda apoyo en las tareas, soporte emocional y participan de manera más activa y comprometida en las actividades de la escuela. La familia es el lente primordial para con el docente.
el aspecto que tenemos quienes aportan también, tenemos también el estudiante, pues contribuye con el desarrollo de su autonomía, asumiendo un rol protagónico en el proceso de su propio aprendizaje. Se vuelve más reflexivo, crítico y creativo cuando afronta diversas situaciones problemáticas, se vuelve estratégico y usa diversos medios, recursos y herramientas para aprender. También tenemos el docente. El docente, le permite organizar deliberadamente las actividades, mejorar su mediación pedagógica y evaluación formativa, aprende a ser más flexible y abierto para cambiar su plan, sus preguntas o las actividades con la finalidad de responder y atender los intereses, motivaciones y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, de esta manera aportan a la experiencia de aprendizaje la familia, el estudiante y el docente. Bueno, en la educación a distancia, las experiencias de aprendizaje representan oportunidades pedagógicas que como docentes creativos e innovadores las planificamos, mediamos y evaluamos para garantizar la continuidad del desarrollo de competencias de nuestros estudiantes y la mejora de nuestra práctica pedagógica.